Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué holes? Bienvenidos a Entre Washington y México. Hoy tengo el gusto de presentar a Alejandro Celorio, quien ya ha estado con nosotros en este podcast. Él es abogado internacionalista y el ex asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está aquí con nosotros para hablar de algo que él conoce muy bien y que, aunque no vamos a tocar los puntos álgidos de lo que está ocurriendo, quisiera que nos diera a conocer al auditorio su opinión, porque él lo manejó en algún momento de algo que tiene que ver con Donald Trump. Y es que sabemos que el mandatario estadounidense ha condicionado a nuestro país a muchas cosas para el tema de los aranceles que ya impuso. Alejandro, gracias por estar nuevamente entre Washington y México. Un gusto saludarte, Jesús, a ti y a tu auditorio. Ahora, yo quisiera que nos explicaras, más que dieras una posición, el tema que se refiere con la solicitud que le hizo Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, a la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre algunos datos que se malinterpretó, se malentendió por precisamente no tener a alguien como tú, que nos dé a conocer sobre la identificación de todas las personas que ingresan a México. ¿A qué se refería Noem, la secretaria de Seguridad Interior, en el caso de la solicitud que le hizo al gobierno mexicano? Sí, Jesús, mira, los Estados Unidos, y no es exclusivo del presidente Trump en su primer periodo, también presidentes demócratas, han estado siempre muy interesados en externalizar su frontera, es decir, ampliar su área de protección para conocer qué personas están entrando a la región y poder anticipar cualquier acción o cualquier amenaza a su territorio. Y no me estoy refiriendo a personas que quisieran hacerle daño a los Estados Unidos, estamos hablando más en general de personas, por ejemplo, que estén en situación migratoria irregular o que ya hayan sido deportadas desde los Estados Unidos y al momento de ingresar a aquel país, pues pueden ser procesadas por reingreso ilegal y quizás enfrentar tiempo en cárcel. Hay dos cosas a destacar y a todos nos sorprendió las declaraciones de la secretaria Noem en esta cadena conservadora en los Estados Unidos, en Fox News, cuando habla de biométricos. Tiene razón la presidenta Sheinbaum al decir que esa información no la tenemos. O sea, México no tiene un sistema, según lo declaraba la presidenta Sheinbaum, donde todos hay un control de todas las huellas y todas los iris, ¿no? Los ojos, de todas las personas que están en territorio mexicano. Pero lo que sí hay, y debe de ser, es el interés de los Estados Unidos. Experiencias en el que Estados Unidos ha intentado que cualquier persona indocumentada que tiene un contacto con autoridades migratorias en México, que se le toman huellas y la muestra del iris, los biométricos, junto con su nombre, que esa información se la compartieran a los Estados Unidos. Incluso por ahí hubo una nota de prensa en el 2018 que habla de este tema. Y esa información es valiosísima porque le permitiría a los Estados Unidos tener un control de qué personas eventualmente podrían llegar a los Estados Unidos, como decía, personas quizás con algún cargo, acusación penal, personas que ya fueron deportadas y podrían enfrentar un cargo penal por reingreso ilegal, o en una cuestión más grave, alguna persona que quisiera hacerle daño a la seguridad nacional estadounidense. La prensa también está recogiendo algo de información sobre la posibilidad de que esta aplicación de CBP One pueda utilizarse para recabar los biométricos de las personas que quisieran utilizar esa aplicación. Así es que tenemos información limitada,
pero sí sabemos y sí hace sentido que la secretaria de Seguridad Interna, Kristen Noem, hable sobre el interés de la administración Trump de tener estos biométricos. Yo lo veo como una oportunidad de negociación, de ampliar la conversación con los Estados Unidos, decir, bueno, tú estás interesada en rastrear las personas que estén dirigiéndose o intenten dirigirse hacia los Estados Unidos. Nosotros estamos interesados en rastrear las armas que vienen desde los Estados Unidos a México, así es que ¿por qué no colaboramos más y ampliamos este rango de colaboración regional para los temas que le interesan a cada uno de los países? En el punto ya no diríamos que lo que quiere Estados Unidos es aprovechar lo que pueda para, digamos, estar pendientes del tema de su seguridad. ¿Se puede entender así? Sí, seguridad, pero también en la administración de sus recursos, ¿no? Porque si tú estás viendo de pronto un número de jóvenes que están llegando o de menores de edad que están llegando a la frontera, pues tienes que disponer de determinados recursos, tienen una forma de contenerlos, de mantenerlos en detención diferente a que si fueran adultos. Y si pudiera saber Esta es información de inteligencia para la toma de decisiones, saber quiénes están transitando por el Darién, quienes están cruzando Centroamérica, quienes cruzan por México, podrían ya establecer de alguna manera la reacción que pudieran dar. Hace sentido si uno se pone en los zapatos de los estadounidenses y decir, mira, ¿por qué no hacemos esto? Incluso tienen los estadounidenses una iniciativa con Canadá de predespacho de pasajeros, ¿no? Que haces toda la presentación de biométricos y de pasaportes en el aeropuerto de Canadá antes de volar hacia los Estados Unidos. Entonces, es algo que podría sonar muy disruptivo de cómo México le va a dar la información biométrica, pero pues esperemos de qué manera lo presentan los Estados Unidos y con qué argumentos lo presentan, ¿no? Creo que, ahora, jurídicamente, ¿qué implicaciones tiene en México en este momento? Pues la ley de acceso y protección a la información establece que la información personal no se puede compartir sin hacer una restricción entre si es información únicamente de personas ciudadanos nacionales mexicanos, o residentes permanentes o personas que tengan un estatus migratorio legal en México. A mí me parece, y es muy buena tu pregunta, Jesús, que sí, el gobierno de México tiene que ser muy sensible y está muy preparado a tomar esto con mucha cautela, porque quizás el día de hoy sería de personas que tienen un contacto con la autoridad migratoria, pero el día de mañana son personas que están volando hacia territorio mexicano. Yo recuerdo cuando el canciller Ebrard logra traer a más de 2,000 afganos cuando cae Kabul, los Estados Unidos muy interesados en saber quiénes venían en ese vuelo. Exacto. Entonces, creo que sí, el gobierno de México, y estoy seguro que podrá zanjar ese asunto cuando lo enfrenten, pero sí estar preparado de ver las implicaciones jurídicas, porque al final se vuelve una bola de nieve. Hoy es personas que están en un centro de detención o una estación migratoria en Tapachula. El día de mañana son personas que están ingresando por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y después va a ser, bueno, ¿por qué no me compartes toda tu base de biométricos para saber quién está en la región, ¿no? Y eso me parece que sí sería algo muy sensible y muy complejo jurídicamente. En estos momentos no tenemos una legislación que sustente o que justifique esto, ¿correcto? Lo más cercano que tenemos para impedirlo es la ley de pasaportes, donde y nuestro reglamento para la expedición de matrículas consulares allá en los Estados Unidos. La información biométrica que se obtiene en la expedición de pasaportes, de matrículas, ahora para solicitar la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, es información que no se puede compartir. Entonces, sí habría ahí un obstáculo para ofrecerlo. Ahora, la pregunta es, con personas indocumentadas, ¿cómo se obtienen sus biométricos? Quizás al momento de detenerlos o cuando solicitan algún tipo de documento al Instituto Nacional de Migración o a la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, la COMAR, ¿no? Que pidan una visa por razones humanitarias y esa información ya la tiene la COMAR y que Estados Unidos quisiera acceder a ella. Creo que sí tendríamos bastantes obstáculos que superar como país. Ahora, déjame jugar un poco al abogado del diablo.
En este sentido, porque conocemos lo que quiere hacer el gobierno de Trump, se ha manejado en Estados Unidos que está presionando de alguna manera el presidente de los Estados Unidos al Servicio de Recaudación Tributaria, al IRS, para que le proporcione datos de personas indocumentadas que pagan impuestos, que eso siempre se ha dicho y es notorio y es lógico, para poder llevar a cabo las redadas y detenerlos. En ese sentido, ¿tú cómo ves esa situación? Porque afecta a muchos mexicanos que son indocumentados en Estados Unidos, pero pagan impuestos. Sí, sin duda. Me parece que jurídicamente va a enfrentar muchos obstáculos este convenio que estaría negociando ICE, la Agencia de Aduanas y Control Migratorio, creo que tendría, y el IRS, creo que no superaría los retos ante la Corte. Pero lo que podría suceder, y eso sí es muy de la experiencia del primer periodo de Trump, es que al anunciar esto, pues la comunidad extranjera en los Estados Unidos y más aquella que se encuentra de manera indocumentada, va a dejar de pagar impuestos. Va a tener miedo de sacar su IT number, ¿no? Este número de identificación fiscal, y va a tener cuidado de tener un contacto con el IRS. ¿Cuál es el problema? Que uno de los elementos que se requiere para regularizar la situación migratoria y en particular para obtener la naturalización estadounidense es que se tiene que probar que se pagaron impuestos, independientemente del estatus migratorio, que se pagaron impuestos por todo el tiempo que estuviste en territorio estadounidense. Entonces, le saldría muy bien a la administración Trump decir, si pagas impuestos, yo tengo tu información. Entonces, la comunidad deja de pagar y cuando pretendan regularizarse, decir, ¿qué crees? No pagaste impuestos, no te puedes regularizar, ¿no? O sea, suena muy perverso, pero hay que estar atento a estas medidas que no siempre son lo que dice el encabezado, tiene cosas mucho más profundas, como tú bien lo identificas, Jesús. Ahora, la perversidad en el gobierno de Trump es como el denominador común, ¿eh? Sí. Sí, y lo que busca es estos tiros con efecto, ¿no? Da una declaración y entonces genera, altera a la comunidad está estresada, no sabe qué hacer, genera incertidumbre y le va redituando quizás al presidente no, pero sí a su equipo más duro en términos de qué tipo de migración desean. Hay algunos como Steve Miller que pues quisiera que hubiera migración cero y únicamente llegaran determinadas personas. Está el grupo de los empresarios que quieren personas con un alto nivel de calificaciones, con estudios. Hay otros que buscan que sean los inversionistas que puedan pagar esta tarjeta dorada, ¿no? Parece que hasta la cara del presidente Trump. Entonces, son estos equilibrios que vemos, pero el factor común, el hilo conductor de esto es muy negativo, ¿no? O sea, generar incertidumbre, generar miedo y que las personas no sepan qué hacer. Ahora, mencionaste un personaje importantísimo, Miller, a quien yo considero el cerebro detrás de estas políticas antimigratorias de Trump, no de este periodo presidencial, sino desde el anterior. Y aquí, solo por curiosidad, Alejandro, te pregunto, ¿te tocó lidiar directamente con Miller o qué sabes de él? Con él directamente no, nunca crucé palabra, pero sí esta intención, por ejemplo, del tercer país seguro, del desplazar a personas migrantes a terceros países que no eran de su nacionalidad, por ejemplo, a Centroamérica, unas posturas muy restrictivas en términos de ingresos de personas migrantes. Pero hay que recordar que Miller en el primer periodo quizás tuvo mucho más influencia porque estaba Bannon, claro, y había cierto descontrol en términos de accesos. Estas ideas podrían entrar más fáciles a la oficina Oval o en la misma DHS. Pero ahora tenemos la presencia de empresarios que de alguna manera están generando contrapeso, es decir, a ver, la migración no es tan mal, incluso Elon Musk pues es un inmigrante sudafricano. Entonces, creo que habrá que ver qué sigue en los próximos meses, ahora con la posibilidad de que Elon Musk abandone el gabinete del presidente Trump cuando acabe su trabajo en Dodge. Veremos si sucede o no. Si se empodera a Miller, que tiene una posición de segundo nivel dentro del círculo cercano de la oficina Oval, si estas ideas anti-inmigrantes pueden implementarse una vez
que DHS tenga el presupuesto, tenga el personal, que jurídicamente hayan afinado las medidas, que no hemos visto nada de lo que anunciaba el presidente Trump, pero no falta por voluntad, sino pues falta del personal y del presupuesto, pero habrá un nuevo presupuesto, el año fiscal inicia en octubre, entonces quizás podamos ver estas ideas de control migratorio desplegadas de una manera más real y no tanto de amenaza como lo hemos estado viviendo en las últimas semanas. Ahora bien, y aquí acepto parte de la responsabilidad porque formo parte y valga la redundancia, de los medios de comunicación. Cuando se conocen las posiciones de México, lo que ha ocurrido en los últimos días, se habla de que México le está dando todo a Estados Unidos, pero a mí me parece que eso no es cierto, que la lectura completa no la tenemos, y con lo que nos acabas de explicar en el asunto de los biométricos, por ejemplo, creo que nos queda claro, pero lamentablemente no tenemos a alguien que nos lo diga de manera tan directa, tan concreta. México no está dando todo. Negociamos, cedemos en algunas cosas, pero no estamos entregando todo, ¿o me equivoco? Yo coincido contigo, Jesús, y con la experiencia que tienes en Washington, pues sí, hay veces donde no hay de otra más que asumir. Quizás el día posterior presentar posiciones y reajustar, pero aquí tengo que destacar el liderazgo de Marcelo Ebrard. Es un gran negociador. Mientras la presidenta está haciendo un extraordinario papel en términos de mantener la narrativa, el liderazgo, la cabeza fría, el estilo de negociar, es Marcelo Ebrard quien está llevando las ideas a Washington, no solo de decir, no me voy a dejar y si me impones aranceles, yo te impongo aranceles y ojo por ojo, sino hacerles ver que no tiene ningún sentido y que quizás, que es una lectura que parece darse ahora, porque no me apliques estos aranceles recíprocos porque formamos parte del TEMEC, y ya después en la discusión del TEMEC veremos cómo podemos ajustar y atender tus preocupaciones, Estados Unidos, en términos del déficit comercial. Me parece que estamos no solo en una posición de negociar, de ser reactivos, como fue en el primer periodo de Trump, ahora siendo mucho más proactivos y avanzando ideas que seguramente el presidente Trump y su círculo no se lo esperaban. O sea, argumentos convincentes, esto que decía el secretario Ebrard, de que estás disparando en el pie, pues es muy cierto. Parece que ya el gabinete del presidente Trump se empieza a dar cuenta que hay cosas que funcionan, hay cosas que no, hay batallas que se pueden postergar para meses después, y México se está posicionando como pues, el socio y el vecino que debe de ser de los Estados Unidos en momentos donde Estados Unidos se está quedando solo. Entonces, para quienes piensan que estamos dando todo, me parece que es porque no tienen todos los elementos de la conversación, y pues hay que confiar en nuestros funcionarios, y me parece que lo están haciendo muy bien. Porque además como que se queda la idea, ¿no?, de que lo pide Trump y tienen que ceder, y creo que esa es una lectura incompleta de la realidad, de lo que está tras bambalinas, como nos estás mencionando. Sí, sin duda. Yo recuerdo en el 2019 cuando se firmó esta declaración conjunta, cuando la amenaza de los aranceles en aquel momento, México ya estaba listo para desplegar su Guardia Nacional por una cuestión de protección de la seguridad nacional. Las caravanas ya estaban siendo violentas, ya había miembros de las caravanas de personas migrantes con armas, con machetes, palos, no armas de fuego, armas blancas. Se necesitaba mayor control. Hay que recordar, México no tiene una patrulla fronteriza, y el Instituto Nacional de Migración no tiene el personal y no están armados, entonces no son un elemento de disuasión. La Guardia Nacional. Entonces, listos para desplegarla, se le plantea a los Estados Unidos, bueno, hay que conjurar los aranceles, que no se impongan, y en la declaración conjunta se establecen las medidas que México va a tomar. Bueno, lo que se queda, como bien indicas, Jesús, en la narrativa es que México se dobló, México cedió por los aranceles, México desplegó a la Guardia Nacional. Si lo hubiéramos hecho antes, mal, porque sí, entonces lo hicimos sin lograr nada con Trump. Y si lo hacemos después, mal, porque entonces cedimos. Entonces, me parece que quienes opinamos, quienes a veces criticamos, tendríamos que reflexionar. México toma decisiones por sí mismo. A veces las anuncia antes, a veces las anuncia después, pues son fichas.
pero no siempre es una reacción ante la presión de los Estados Unidos. Te lo puedo decir con 20 años de experiencia en estos asuntos bilaterales. Hay veces donde hay que dejarle sentir a los Estados Unidos que ganó la partida, cuando en realidad no lo hizo. Pues Alejandro, te agradezco muchísimo esta conversación entre Washington y México. Y bueno, este gobierno, esta relación apenas está empezando y esperemos que más adelante, cuando ocurra algo que valga la pena en realidad comentarse, porque hay muchas cosas que son simplemente mal entendidas en los medios de comunicación, esperamos contar con tu explicación. Siempre, Jesús. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y Fernanda nunca deja de cargar libros. Mi querida Fer, porque lo más importante es leer, y tú nos los dices. ¿Qué nos vas a recomendar de lectura para este episodio? Hola, querido Jesús, pues siempre es un gustazo compartir lecturas y pues que me escuchen y que ya saben que si tienen comentarios, por favor me los hagan saber al respecto de estas recomendaciones. Y vengo con dos novelas muy distintas en tono, muy distintas en intención. Una es más relajada, más romántica, por decirlo así, y la otra es más dura, que tiene que ver con temas más existenciales. La primera, esa más amorosa, y que yo creo que se vale, ¿no?, en un tema vacacional para ser leída, se titula Mi amor del más allá y es de Kirsty Greenwood. La publica Contraluz. Y la verdad es una novela que uno disfruta, que pasa las páginas, que se ríe, que también sufre, por supuesto, en el recorrido. Y como te podrás o se podrán imaginar, pues tiene que ver con no resurrección, pero sí volver a la tierra. Es decir, esta Delphi Bookman es una chica de 15 años que vive súper alejada de todos, es muy huraña, es un desastre, ¿no? En realidad no tiene mucha más vida que su propia casa, y se está comiendo una hamburguesa que además para ella es penosa porque ni siquiera es una hamburguesa con estilo, sino de microondas, se atraganta y está en ese proceso pensando que no puede morirse así, cuando efectivamente aparece en una lavandería donde Merritt va a ser esta otra chica amante de comedias románticas, la va a recibir en esta locura. Y está ella tratando de entender un poco su vida, le pasan el típico DVD con todo lo que ha sido su vida, se da cuenta que pues ha sido bastante pobre y aparece de pronto y escapa, dice ya no quiero seguir viendo esto, va corriendo de vuelta a la lavandería y se topa con un chico que se llama Johan. Pareciera, porque además eso, estamos hablando de una comedia romántica, que Johan es como, ¿cómo se dice? El cupido, ¿no? El amor a primera vista, pero Johan pues no es un momento de morir, así que se regresa a la tierra y eso dice Merritt, claro, es que no había de otra. Entonces se da esta Delphi cuenta que tiene esa oportunidad de regresar a la tierra y hacer las cosas distintas, porque además sí que sintió algo con Johan que nunca había sentido, y le da a Merritt la oportunidad de volver a la tierra, primero para que la propia Merritt haga un ejercicio y traslade a la realidad y ver como de cerca qué sucede en este tipo de novelas románticas, en este caso con la vida de Delphi, y ella va a tener 10 días para poder encontrar a Johan sin que él se acuerde de ese encuentro que tuvo con la propia Delphi en este espacio, digamos, si lo queremos llamar limbo. Es una historia muy bonita, es una historia que te ríes. Delphi es un personaje entrañable que vamos a ir conociendo conforme avanzan las páginas, el por qué ella es así, por qué se retrajo, por qué se sentía tan dolida siempre, ¿no? Y cómo trató de cuidarse con un caparazón, huyendo de todos, ¿no? Para no ser lastimada. Y como poco a poco está Delphi en este maratón de 10 días que tiene que encontrar a Johan y enamorarlo y que le dé ese beso de amor, digamos, para que se rompa la posibilidad de regresar a la muerte, pues vamos conociendo también a sus amistades, a su familia, a quienes la fueron orillando, ¿no?, a este caparazón, cómo ella tiene que volver a salir, a brillar, y cómo mete la pata cada vez con la gente porque tiene muy mala
mano izquierda. Entonces es una novela, yo creo que es de superación personal en ese sentido, ¿no? Que te hace voltear a ver que lo importante está en las cosas pequeñas, que lo importante está en la amistad, que lo importante está en la posibilidad de amar. Así que es una novela que yo recomiendo, que se lee muy rápido porque es muy ligerita, pero es entretenida y por supuesto pues te conmueve. ¿Y cuál es la segunda opción que nos vas a poner sobre la mesa? Y la segunda novela tiene un tono totalmente distinto. Es una novela que a mí me conmovió mucho. Está escrita por Ilayali Hernández. Ella es una autora de Pachuca. Esta es su primera novela. Tiene también ella una editorial pequeñita. Y el libro se titula Lecciones de gramática para escribir una nota suicida, publicada por Malpaso. Y es una novela que me gustó mucho porque eso, ¿no? Lo que decía, no tiene fuegos artificiales, no tiene esas llagas abiertas para que tú metas el dedo en la herida y sangre de nuevo, sino que hace una reflexión, esta Malena, justo acerca del suicidio. Su historia un poco es que sus padres mueren en un accidente, ella queda sola, tampoco es que tenga una vida exterior, digamos, muy sobrepoblada, muy solicitada, ni mucho menos. Y un día conoce a Mijael, y Mijael la va a llevar a su mundo, ¿no? Su madre tenía cáncer, pero era una psicoanalista muy renombrada, digamos, y ella empieza a escribir un diario justo acerca del suicidio y de por qué no quiere enfrentarse a estos tratamientos contra el cáncer, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela, Malena, esta chica, pues va obsesionándose, ¿no? Cada vez más con el tema de la muerte, con el tema del suicidio, el tema del duelo, por supuesto de la salud mental, y es ahí donde vamos acompañándola en estas reflexiones que finalmente pues son situaciones que están muy cerca de nosotros y de los cuales no queremos hablar, no queremos pensar muchas veces, y es lo que nos plantea Ilayali en esta novela de Lecciones de gramática para escribir una nota suicida. Ya lo saben, cada semana en Entre Washington y México, lo más importante es leer, con Fernanda Álvarez. Un beso, Fer. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como cada semana, aquí está Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Yo muy contento, como siempre, de saludarte y de platicar, sobre todo de estrenos. Y fíjate que esta vez traigo algo bien interesante, algo que me gustó mucho. Y quiero recomendártelo a ti y obviamente recomendárselo a toda la gente que nos escucha, porque se estrenó en la plataforma de Apple TV Plus. Se estrenó un documental que está dividido en dos partes. Se llama Number One on the Sheet Code, que sería algo así como el número 1 en la hoja de llamado. Para quienes no estén familiarizadas con el lenguaje de las producciones televisivas o de las producciones cinematográficas, la hoja de llamado es esta hoja como tal, una hoja de papel, bueno, ahora digital, en la cual aparecen todas las personas que van a tener que trabajar al día siguiente en un rodaje, desde el director, actores, directores de fotografía, gente de producción, gente de vestuario, y pues como suele pasar en estas dinámicas, hay una jerarquía, y la persona que está hasta arriba en la hoja de llamado, al menos en términos actorales, pues es el protagonista, es la persona mejor pagada, es la persona más importante o considerada más importante por la producción. Y Number One on the Sheet Call es un documental que habla sobre las dificultades pues que han tenido que atravesar actores y actrices afrodescendientes en Hollywood para llegar a ocupar ese lugar, ese número 1 en la hoja de llamado. El documental está dividido en dos partes y ambas partes están dirigidas por dos directores distintos. Bueno, la primera parte por un director, Reginald Hudlin, y la segunda parte por una directora, Shola Lynch. ¿Por qué ocurre esto? Porque las historias del primer documental son las historias de actores, ganadores del Oscar, desde pues nombres como Sidney Poitier, Will Smith, Jamie Foxx, hasta más contemporáneos, más Eddie Murphy, no distingue, hay desde comediantes hasta actores dramáticos. Y el segundo documental, dirigido por la directora Shola Lynch, se enfoca en lo mismo, pero desde el lado femenino. Cuenta la historia de diferentes
diferentes actrices, obviamente dándole un contexto pues que también tiene que ver con la brecha de género que existe en Hollywood respecto a hombres y mujeres. El productor de este documental es Jamie Foxx, quien sabemos ganó el premio de la Academia por su interpretación como Ray Charles en la película Ray, y es también uno de los entrevistados. Y tuve la oportunidad precisamente de platicar con Jamie Foxx, y esto fue lo que me contó sobre el por qué contar esta historia, sobre el por qué sentía él que le debía a la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos y en Hollywood en particular, pues este regalo que les hace con Number One on the Sheet Gold. Vamos a escucharlo. Lo que yo pienso, y lo hablamos mucho, es que cuando eres una superestrella afroamericana debes representar muchas cosas. Representas tu cultura, porque nuestra cultura nos vigila y esperan que hablemos sobre esa cultura. Eso importa, y queremos mantenerla intacta. Queremos mostrar que es maravillosa. Me acuerdo que conocí a Oprah. Me metí en problemas rumbo al premio Oscar porque iba mucho de fiesta. Se acercaba la premiación y me acusaron con Oprah. Así es cuando te metes en problemas, te acusan con Oprah. Me llamó por teléfono y me dijo, hola Jamie Foxx. Y yo le pregunté que quién era. Soy Oprah. Y la está cegando Jamie Foxx. La está cegando. Porque así habla Oprah, como si estuviera cantando Jamie Foxx. Entonces ella me hizo a un lado y me dijo que era muy importante que me comportara. Me llevó a la casa de Quincy Jones, que me dijo, oye, hombre, debes poner orden en tu vida. Ahí en casa de Quincy Jones me presentaron a Sidney Poitier. Entonces Sidney me dijo, yo te vi una vez. Fue en una fiesta, ¿recuerdas? Yo le dije que sí al señor Paul. Entonces él me dijo, te dejo una sola cosa, la responsabilidad. Y a partir de ahora eres responsable de tu trabajo. Yo me quedé ahí sentado lleno de lágrimas. Entonces Oprah me preguntó si yo entendía la importancia. Y hay gente que no quiere esa responsabilidad. Solo quieren llegar, actuar, cobrar, subirse a un yate y nada más. Pero se siente bien aceptar la responsabilidad. Sidney la aceptó incluso cuando la televisión era en blanco y negro. En ese entonces no había una Oprah que lo guiara. Él lo aprendió sobre la marcha y nos pasó la responsabilidad, y ahora le estamos devolviendo ese favor artístico. Para eso son estos dos documentales, para que el próximo Sidney o el próximo Denzel en ascenso tengan una referencia de cómo hacerlo y lo hagan excelente. ¿Viste qué bien lo dije? Bueno, pues ahí lo tienes, Jesús. Me parece que es muy interesante lo que dice Jamie Foxx, y bueno, de paso es muy divertido escucharlo hacer sus imitaciones de Oprah, de Morgan Freeman, en fin, siempre un deleite escuchar y ver a este señor, siempre un deleite también platicar contigo y saber que nos escucha la gente pues que le da play a este y muchos más de nuestros episodios aquí en Entre Washington y México. Yo me despido, me encuentran en las redes como @Gonis, GONYZ. Un abrazo hasta allá. Pues ya lo saben, sin Gonzalo en este podcast no somos, aunque él siempre se pone los zapatos que ahora corren solos. Gonzalo, un gran abrazo. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, su podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.